Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos al tablero en Mega TV. Hoy vamos a seguir trabajando el tema de la mafia de los pagarés. Tiene que ser una especie de segunda piel que tenemos que desarrollar como sensibilidad colectiva, porque esto genera finalmente efectos que nos golpean a otros. Es tanta la cantidad de víctimas y tan enorme también la parálisis que tienen justamente por estar tan impactadas estas personas envueltas en deudas imposibles de pagar por montos que no caben en el bolsillo de modestas familias de funcionarios públicos que, si no hay una acción colectiva, si no hay una respuesta institucional más vigorosa, más fuerte, más decidida, esto nos va a terminar golpeando absolutamente a todos. Hay gente que está paralizada en sus capacidades. Si no restituimos capacidades mínimas para nuestra población, ¿a qué futuro podríamos aspirar si estamos paralizados, enredados, ahogados por esta boa constrictor de la mafia de los pagarés que afecta a decenas de miles de humildes paraguayos que deberían tener el amparo de la justicia? Sin embargo, la justicia es su gran verdugo. La mafia de los pagarés, uno de los temas de esta noche. La mafia de los pagarés, la maldita mafia de los pagarés. Vamos a seguir machacando, vamos a seguir golpeando, vamos a seguir mencionando, golpear hasta que sangre, como quien dice. Vamos a dialogar con doña Sixta, que es una víctima de la mafia de los pagarés. Tengo sus datos completos por acá. Un segundito, estoy escarbando en mi compu. Doña María Sixta Maldonado, docente jubilada. Y la doctora Diana Vargas, que opera desde este espacio congresual en el cual funciona con mucho mérito y con mucho éxito una comisión investigadora y de asistencia a las víctimas de las mafias de los pagarés. Ña Sixta Baishapa, buenas noches. Como paraguayo siempre iba a Moyepe, siempre Ipona. Upeixa y Teña Sixta. Doctora Eso Diana es lo que nos Vargas. caracteriza a nosotros los paraguayos. Sí, un segundito, le voy a saludar a la doctora Diana Vargas. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo también a la señora Sixta y a toda la audiencia. Los casos son muy similares en general, porque lo que tenemos es que son descuentos vía débito automático, una o dos operaciones o más también que han sido efectivamente autorizadas por la persona, donde, por ejemplo, por la compra de un pequeño electrodoméstico se le suma también un monto, un pequeño préstamo en dinero. Resulta que esa operación después se convierte en varias, son cuadruplicadas o incluso más, y eso son descontadas vía, jubilaciones en el caso de las personas jubiladas, sin ningún control, sin que puedan después, o anteriormente al menos no podían, por ejemplo, pedir el cese de ese descuento porque ya consideraban abusivos. Y a su vez tiempo después empezaban los embargos, ¿verdad? Incluso por esas mismas operaciones que ya habían sido Así debitadas mismo, doctora. una y otra vez. Y Correcto. lastimosamente como decía, tenemos ese que es el caer patrón. en Doctora, esta red está tan hablando grande. doña Sixta. Vamos a verle a Claro, eso doña Sixta. por necesidad también. Sí, doña Sixta, Así mismo contanos es. un poco tu caso en detalle. Vos sos docente jubilada hace 6 años, pero tu problema con estas deudas
¿Cómo empieza? ¿Empieza con la compra de algo, con el préstamo de algo y después se descompone o viene de arriba y vos no sabés ni por qué te demandaron? ¿Cómo es tu caso, doña Sixta? Y en algún caso, por ejemplo, por un pequeño préstamo y en otro caso por electrodoméstico. Ujú. Y eso te estaba comentando yo hace rato que una vez firmé un documento para adquirir una lavarropa que nunca se me entregó de la casa Anamel Comercial S.A. Firmé el documento y supuestamente me tenía que bajar en la escuela el vendedor y se subió en el vehículo y se dieron a la fuga sin entregarme el electrodoméstico. Y eso yo le había comentado en esa oportunidad al dueño y se quedó en el Opareí. Y me descontaron ya más de 15 millones por esa cosa que yo no recibí. Pero espera, pues, Eso es lo más triste. Ñacicta, va a ir a lavarropa, pero la 15 millones o valea. Pero competir 5 millones ya puede ir por una vía ya guama. Era una lavarropa común y corriente. Común y corriente. Pero ¿y Que cuando solamente lavaba, cuando pero que vos no se me firmaste entregó? documentos, por cuánto firmaste, Ñacicta? La verdad que no me acuerdo, más por 2 millones y alguito nomás era, pero hace mucho, ya cuando estaba activa, más de 15 años ya hace eso, Bueno, Ñacicta, más de 15 años. Haromi que se puede ir, Ñacicta. Doctora Diana Vargas, ahí tenemos un caso. Ella firma documentos por 2.500.000 guaraníes para la adquisición de un lavarropa, un precio razonable para un lavarropas de nivel medio, digamos, de no tanta tecnología, y la demanda ya se va por 15 millones. Este es un lugar común, no es un estreno, pero ¿cómo logran engordar la cifra y documentarla para llegar a tribunales, doctora? Sí, normalmente la modalidad de estas operaciones es que van al lugar de trabajo, probablemente fueron a la escuela, en el recreo, cuando tienen poco tiempo. Y entonces los documentos que van firmando solamente levantan, por decir así, la parte de abajo. Y le dice, acá firma, ¿verdad? Ese es mi duplicado, mi cuadruplicado nomás. Uno va para la empresa, otro va para el MEC o para jubilaciones. Y resulta que ¿qué es lo que están firmando en realidad? Por un lado, varias autorizaciones de débito automático, no solamente respecto al monto que están operando ahí, sino que esa operación generalmente se puede convertir en 3 o 4 más. Y como nosotros comprobamos eso al hacer los pedidos de informe, notamos que todas las operaciones son del mismo día y que resulta que en un mismo día, en vez de endeudarse, por decir 2 millones, se endeudó 8. Una persona que no tenía capacidad de pago para endeudarse así, pero en un día le dieron. Y además, en ese mismo día, en la parte, también firmó pagarés. Pagarés sin fechas y sin montos. Entonces, probablemente acá la profe le habrán debitado, por un lado, total o parcialmente al menos, y tiempo después se enteran, ¿verdad? Se enteran cuando entra el embargo, porque obviamente estas deudas, ¿por qué es que no se notifica? Para que la persona no pueda ir a decir para la pucha, yo ya pagué, o esta no es mi firma, porque otra historia es que también le agregan firmas como si nada, ¿verdad? Pero es un patrón común en los casos que encontramos. Claro, ya Sixta, contanos un poco más de tu situación. Vos sos una docente jubilada que cobra, si podés compartir con nosotros la cifra, ¿cuánto cobras mensualmente, ña Sixta? No le estoy 500. escuchando. Perdón, ¿me repetís cuánto? 2.500.000 guaraníes. Eso es lo que estoy percibiendo. No, y eso pero es poco, no alcanza cuando uno tiene... espera, ña Sixta. ¿2.500.000 Sí. es tu sueldo o 2.500.000 las envía? 2.500.000 lo que estoy percibiendo ahora. 5.200.000 es mi salario Ajá. de jubilado. 5.200.000 y le peluquean la mitad. Y supuestamente, ¿cuál es la cuenta que estás pagando por ese valor? ¿Es una sola? ¿Son varias? Embargos de un tal José María González. 2 embargos.
después de jubilarme ya me descontó luego 8.800.000 y alguito. Antes de jubilarme me descontó también no sé cuántas veces, ya tengo todo en el historial, que se me descontó varias veces ya. Y sigo pagando. Bueno, pero Ñacicta, vos Pico sabés por lo menos en qué concepto es lo que te están descontando. ¿Es por dinero que prestaste? ¿Es porque por el lavarropa que nunca te entregaron? Por lo menos saber qué estás pagando y decir, bueno, en algún momento esto se va a terminar. Ya me faltan 3 cuotas, me faltan 7 cuotas de Icori Pea o solamente te descuentan de Icuay Araca Epa o Patapea. Daiquai ser la persona, yo no le conozco a tal José María González Cristalón, no sé por qué Ujú. me está descontando. En 146 cuotas uno me metió. ¡Ay, En el año juepete! 2040 tengo que pagar todo. Por Me favor. está descontando por lo menos Espera, 5 o 6 cuotas y en el Ñacicta, 2040 tengo que pagar todo. Ñacicta, ¿Sí? repetime otra vez. Año 2040. ¿Cuántas cuotas? 2040. ¿Cuántas cuotas? En el año 2040 tengo que pagar todo ese. Pero ¿cuántas cuotas era? 168 cuotas creo que es. 100. No tengo a mano mi documento ahora porque estoy en mi trabajo, pues. Bueno, Tengo que Ñacicta, trabajar solamente. entiendo. Ñacicta, esperamos un ratito. Doctora Diana Vargas, 178 cuotas. Bahía Pico, ¿de dónde? Con falsificaciones. Y no se me ocurre una persona firmando 178 pares. Eso, en realidad se refiere Es a las medio raro. cuotas en total en que le van a descontar el embargo que le metió. Y efectivamente no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque no es notificada, porque no se discute el origen de la deuda. Entonces nosotros lo que hacemos, entre otras cosas en la comisión, cuando tenemos acceso por ejemplo, a la carátula o algún extracto donde está quién le está descontando, ya sea por débito o por embargo, le requerimos informe a ese particular o a esa empresa que promovió el débito o el embargo respecto a cuál es el origen de la operación, cuál es la autorización, qué factura tiene respecto al servicio que le entregó. Y ahí es donde nos envían, por ejemplo, factura por unos championes que costaron 5 o 6 millones. O sea, ahí es donde vemos muchas operaciones simuladas o maquilladas, ¿verdad? O también que nos envían, qué sé yo, que firmó 5 o 6 autorizaciones de débito en una misma fecha. Ahí es donde quizá firmó uno, pero después ya ven que su firma en los otros o no es la correcta, o sí firmó, pero se agregaron después los datos. O sea, hay, digamos, muchas operaciones amañadas. Doña Sí, así Cicta. mismo es. Una empresa RTO, por ejemplo, me debitó ya 15 veces, varias sumas. Mm. 15 veces RTO. ¿Y conoces la empresa Ñacicta o no sabes quién es RTO? No, no conozco, ¿Y no conozco. tenés abogado Ñacicta? No, no tengo, no tengo. Hablé con varios abogados, pero cuesta mucho poner abogado. Seguro. Y si uno no percibe luego su salario, tiene hijo quien darle de comer, difícil para pagar un abogado. Ya no queda más para abogado. Bueno, cuidado que en tu salud, Ñacicta, porque hasta en el 2040 vas a tener 75 años el día que cancele tu deuda. Así que neresayan, ani que ye por taponar que Ñacicta, porque, o si no, Si me permitís. sí, Sí, Y sí, que Diana, yo te escucho. voy a pedir ahí a la producción el número de la profesora Sixta y entonces vamos a entrar en contacto para poder orientarle, revisar todos esos descuentos que tuvo y también ver para que tenga acceso a la defensa pública, señora, que son abogados gratuitos con salarios del Estado. Y después nosotros acompañamos también sí. ese proceso para ir identificando quién lo que le está. De hecho, esos nombres que mencionó, Así, RTO y doctora, demás, estoy son de los más trabajando, mira, famosos, sus directivos están así, imputados, sus abogados, así que esos nombres son de los más sonados. en vez de estar sentada en mi casa disfrutando de mi jubilación, así estoy trabajando. Así estoy trabajando, doctora. No hay de otra. Vendiendo empanadas.
Bueno, doña Sí, Sixta, ñambasila en situación a Peñame eta lande bagru en número doctora Diana Vargas pe en de Pitingota y que tu janguaisa mapa la ne demandaba hamba epa y que tu oye ya pomba he juzgado pe pa de deudas y que tu ne pa eventualmente oye cancelar oye anular Tera y Catune Angamie, debo ir y demandar y chupecuera por la reposición de tu dinero, porque a vos te estafaron de múltiples me, maneras, doña me Sicta, estafaron, que me estafaron, pares de realmente me pagar estafaron. y recuperes el acceso pleno a tu salario, ya va a ser una gran cosa, ¿verdad? Que vuelva otra vez a cobrar tus Sí, 5.200.000 y de sí, ahí a ver si en algún momento puede haber eso sería lo importante. alguna No veo la reparación. hora de que algún día vuelva a cobrar todo eso, que nunca lo percibí en totalidad, porque desde el 2001 estoy con este problema. Desde el Socorro. 2001 tengo todito, yo los documentos que me avala, que avala todos los descuentos que tengo. Tengo todito ya las copias de los expedientes. Pero en el 2001 vos tenías 16 años, doña Sicta. Yo ahora tengo Barbaridad. 60 años ya. Dios santo, lo que es el siglo XXI para Doña Sicta es una maldición. Bueno, Doña Sicta, querida Sí. Ñambrasela, en la situación APOI, doctora Diana Vargas de Ipitimota, ojalá Siéntese, puedas, haciendo ya enseguida, joven. perdón, Y yo, viene nomás, llega gente para comer por acá en el lugar donde trabajo. bueno, Yo bueno, así bueno. estoy todos los días. Bueno, Y ¿qué yo es no el menú tengo de Doña problema Sicta? cuando ella me diga para que me acerque junto de ella, no tengo problema para irme. De cualquier lado voy a sacar para mi pasaje y me voy con todos los documentos, habidos y por haber. Muy bien. ¿Qué es el menú de hoy que va Porque a no comer tu veo. cliente, Doña Mi Sicta? sueño anhelado es percibir todo mi salario Sí, algún día. sí, Ana, sí, Ana. Bueno, Doña Sicta, Eso es mi sueño anhelado. muchísimas gracias, Doña Sicta. Buena suerte. Y triste, Ingo. Sí, sí. Muy triste es nuestro vivir así. ¿Cuánto nos hemos sacrificado? Yo, por ejemplo, nunca trabajé en mi ciudad. Tuve que salir a trabajar por las campañas. Se terminó por mi espalda lluvia, trueno, relámpago, barro, muchas cosas pasé. Sufrí mucho con criaturas. Tuve que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar en el lugar de trabajo y es muy triste ahora pasar por estas cosas. Gracias, Ñacicta. Vamos a seguir en contacto. Doctora Diana Vargas, bueno, ahí tenemos un retrato de situación como el de decenas de miles de otros compatriotas, maestros, funcionarios públicos, empleados municipales, empleados penitenciarios, enfermeras, en fin, gente de la más humilde extracción que por tener acceso a una tarjeta de débito, ahí comienza el calvario. La gran pregunta que poco todavía se ha hecho es por qué las áreas de giraduría, las áreas administrativas de estas instituciones se han convertido en agencias de cobranza, Ujú. percibiendo incluso un porcentaje regulado de parte de estas asociaciones que son a su vez las que canalizan a las casas comerciales y casas de usura, porque eso es lo que son en realidad. Ahora, ¿por qué mantienen toda una estructura en la dirección de jubilaciones, en el MEC, en la policía, en las Fuerzas Armadas, que se dedican a cada mes ejecutar los descuentos vía débito automático con simples planillas de Excel, sin verificar si la persona autorizó o no, ingresando 7 autorizaciones de débito de una misma persona por parte de una misma empresa, un mismo mes, y ni hablar el BNF que hace también lo mismo. La gran pregunta es ¿por qué? Porque no está la mafia solamente en el ámbito judicial. Doctora, yo recuerdo, por último, para cerrar nuestra conversación del día de hoy, que hablando con la destacada agente fiscal Teresa Sosa Laconich, ella contaba una intervención que tuvo hace 11 años y que afectaba principalmente a docentes y entonces ahí se logró un mecanismo de protección
generado desde la propia administración de ese ministerio. Pareciera que ahí está más o menos el modelo en la dirección en la cual hay que avanzar para parar la sangría, principalmente para esta institución demasiado amigable con las casas de crédito, que es el Banco Nacional de Fomento. No, a ver, la intervención del 2016 de parte de la fiscal Teresa Sosa fue muy importante, sin lugar a dudas. Muchas de estas empresas incluso dejaron de operar, pero ¿qué hicieron? Cambiaron de denominación. Y lo que cambió en el MEC es que generen un extracto donde al menos ahora deben o desde ese entonces deben consignar no solamente la asociación que realiza el descuento, sino en favor de qué casa comercial y el número de cuotas. Esa es una información importante, pero insuficiente, o si no, no estaríamos como estamos ahora. ¿Por qué? Porque también tienen gran capacidad de mutar, ¿verdad? Entonces, si bien para su momento fue importante, se tiene mayor información en los extractos, de hecho nos sirven hoy para controlar qué casa comercial ya descontó, cuál no, pero siguen metiendo una misma casa comercial con muchísima facilidad, con una simple planilla, ni siquiera tienen que agregar la autorización de débito, como decía, 5 o 6 operaciones en un mismo mes. Entonces, realmente la gran pregunta es por qué tienen que seguir brindando ese servicio, que sabemos que es el origen de que se les haya inflado tanto las deudas, que después ya se van ejecutando y con eso le terminan de matar, no literalmente, pero en vida, ¿verdad? Porque le sumen en la miseria. Así que para dar realmente cirugía mayor es entrar al origen, que es que entran débitos sin ningún control. Doctora Diana Vargas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Bueno, amigos, estos tipos degeneraron hasta la noble profesión del macatero. Ese caraí guapo con su moto reforzada ahí con el área de carga ahí que lleva mantel, bombacha, corpiño, zapatilla. Los brasileños tienen hasta una música para el macatero que se llama Xigi Pirituba Santo Andrés, que habla de los grandes recorridos del vendedor ambulante, toda la clientela y todo lo que vende, ¿verdad? De chicleche, bala, nanga. No hay lo que no hay. De Iporio iba la macatero o hueraján de la baera hipotada, te lleva los productos y te cobra en cuotas, ¿verdad? Ese noble amigo macatero, en este caso tiene una réplica maldita, que es la que nos contó Ña Sixta. Viene la empresa con su camión lleno de mercadería, para hipotatas, hipotatas en la ropa, upa olé, 2.500.000, la cuotas a tanto, 350, aguantate la 350 ya pues la contrata, como dicen en el cándido lenguaje de nuestros amigos campesinos. La señora firma acá, firma acá, firma acá. Bueno, la señora se queda esperando que bajen el lavarropas, el vendedor sube al camión y huye del lugar. Es decir, un falso macatero, un estafador que luego activa esos documentos, luego aparece un tal José María González, no sé cuánto, que es un demandante al que ella, por supuesto, no conoce. La historia de Ña Sixta, la historia de muchísimas personas, lamentablemente, en Paraguay. Jaupepe Daipori, presidente seccional, Nipen de Huerajare, Botajanguá, la osetan de favor, pero ya potan dereje algún favor, mica tu janguay, se oye yocope, evaío, ya puedan dereje. Nadie les socorre, están abandonados, abusados mensualmente, sus magros ingresos, 5.200.000 ni ganar la señora como jubilada. Y desde el año 2001, ella está pagando cuotas de deudas. Y en un caso, la cancelación va a ser en el año 2040. Si le da la salud y si le alcanza la vida, ojalá. Se veía una señora muy saludable, muy vigorosa. El pago de su deuda va a insumir 39 años de su vida. ¿Cómo puede ser que nadie en el Banco Central se conmueva con esto? ¿Cómo puede ser que en el Congreso Nacional solamente haya una ventanilla de oportunidad, que es la que abrió el senador Rafael Filisola con este equipo de trabajo tan meritorio, y que en el resto del Senado esto no reverbere
con mucha potencia, se pelean por cualquier cosa, se agarran a tongazos por cualquier chuchería, pero de esto no hablan. O el único que habla es el senador Filisola. No puede ser que no haya señales para esta pobre gente a la que le siguen esquilmando. Porque acá el caso de doña Sixta es un caso activo, ella no tiene ni abogado, le van a seguir robando quién sabe por cuánto tiempo más. Principalmente por la criminal responsabilidad de los cómplices que la mafia de los pagarés tiene en la Corte Suprema de Justicia. Hagamos una pausa, señoras y señores. Amigos, sorprende, asusta, desafía. Hay tantas señales en el aire de que los paraguayos que estamos debidamente informados tendríamos que operar para impactar en la realidad de la manera más ejecutiva y precisa que podamos hacer como resultado de un esfuerzo conjunto, de una toma de conciencia y de responsabilidad ciudadana. Ya se acabó el crédito para la política, ahora los ciudadanos tenemos que bajarnos a la arena de la gestión pública, aunque sea protestando desde la calle, para que las cosas se hagan correctamente. Hay demasiadas cosas a las que ya no hay más margen. ¿Y a qué me refiero? A ver, me voy a reducir el comentario a un ámbito de la realidad. Va un gerente de fábrica, se va en su camioneta, va a ir al trabajo, va camino al trabajo y de repente encuentra que al costado de la ruta hay gente con picos y pala que está cavando ahí para, no sé, para hacer algún entubamiento o están haciendo una limpieza de franja de dominio. ¿Qué hace ese gerente de fábrica? Pone su luz de stop, sale de la ruta, se baja, mete la mano en la billetera, saca su tarjeta personal y entra a hablar con esos obreros. Bate con la mitad, bate con el aporte, esto que lo otro. Debe donde va a poseer y tener fábrica, ya me están de salario mínimo, o se tan de TNBU, a 3 meses ireren va a poponano, reguerecota y PS ahí. Ven gente trabajando y se bajan a ofrecerle empleo porque en las industrias hay una enorme volatilidad por falta de capacidades, por X factores. Y en el mundo de la construcción, en algún caso, hay emprendedores de los emprendimientos inmobiliarios, del real estate o de otro tipo de obras que a veces ante la ocurrencia de determinados incidentes te dicen sí, lo que pasa es que una buena parte de nuestros empleados tienen antecedentes judiciales o ya estuvieron presos por esto, por lo otro, pero es lo que hay, tenemos que arar con los bueyes que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos como problema, amigos? Esta es la profundidad del problema del fracaso de la educación en Paraguay. No estamos educando para nada, ni para médicos, ni para abogados, ni para ingenieros, ni para albañiles, plomeros y reparadores de aire acondicionado. Tenemos una crisis súper profunda sobre la cual tenemos que operar. Pues si no, no sé a dónde podemos llegar en este estado de cosas. ¿Cómo vamos a tener industrias eficientes cuando no tenemos proceso con nuestros trabajadores, cuando nuestros trabajadores llegan con conocimientos menos que mínimos, a veces ni siquiera con competencias de socialización ni ética de trabajo? Es muy difícil. Este país es un milagro, pero tiene que ser un sistema que funcione, no solamente no pedirle a Dios lo que tenemos que pedirle a la educación. Bueno, paro con mi homilía lamentosa para hablar con el ingeniero José Luis Heise, que él es un gremialista de la construcción
está agremiado en la Cámara Paraguaya de la Construcción en Capaco y quiero hablar un poquito con él de este tema de los oficios necesarios para llevar adelante un emprendimiento de construcción, de todas las capacidades que se tienen que conjuntar y qué pasa cuando el mercado laboral no te ofrece esa mano de obra que necesitas. Ingeniero Heiseke, ¿cómo le va? Hola Quique, ¿cómo estás vos? Saludos a vos, a tu audiencia y a las órdenes, ¿eh? Sin problema, podemos Bueno, hablar. estoy muy plagueón en función de la información que recibo y la gran pregunta es cómo se puede cuando un emprendedor, como es tu caso, ingeniero Heise, que dice, me salió una gran obra, gané una licitación, voy a hacer este edificio, y después tenés el problema de la calidad de mano de obra que vos tenés que meter para llegar a tiempo y en obra con los plazos del compromiso que estás asumiendo. Y ahí la experiencia que me llega a mí al oído es que cualquier empresa tiene hoy un gran problema de estabilidad y volatilidad de recursos humanos. ¿Cómo es la realidad al interior de tu gremio en esta materia, ingeniero? Bueno, Quique, en realidad el sector de la construcción, así como bien lo dijiste, toma todo tipo de mano de obra, desde el muchacho o la muchacha que no tiene ningún tipo de estudio, ¿verdad? Hoy las mujeres están muy bien conceptuadas por el oficio, por la integridad, por la honestidad, se toman ellos para hacer trabajo de ayudantes, y vos hablaste de limpieza de franja. Hay mujeres que hacen limpieza de franja de dominio, agarran las desmalezadoras sin problema. Ese es el primer nivel de gente que en forma automática sabe hacer ese trabajo, ¿verdad? Con el correr del tiempo, a toda esa gente se le instruye, las empresas de alguna forma instruyen para que vayan subiendo de nivel, porque a las empresas les conviene estabilidad de su gente, que se ponga la camiseta de la empresa, que pelee por la empresa y vaya creciendo. Y tienen cierto entrenamiento y capacitación, y hay gente que está preparada para eso. El paraguayo tiene una virtud muy importante que mira y aprende, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en nuestro sector, ¿verdad? Hay dos sectores, el sector público y el sector privado. El sector público es un sube y baja, ¿verdad? Tenemos momentos en el cual hay mucho trabajo, otros momentos donde no hay trabajo. Entonces, cuando no hay trabajo, lógicamente, las empresas empiezan a desprenderse del personal raso, ¿verdad? Y así como vos decís, llega alguien y dice, yo te ofrezco trabajo, veo que sos fuerte, y bueno, le ofrecen trabajo, y eso es porque el sector de la construcción tiene mucho sube y baja. Ahora, por ejemplo, aunque tenemos mucho trabajo con el Estado paraguayo, el problema son el déficit de las cobranzas, ¿verdad? Entonces, el sector de la construcción pública tiene trabajo, pero con mucha dificultad de cobro. Entonces así mismo se pasa con los trabajadores, ¿verdad? No cobran en tiempo, no cobran en forma. El Paraguay, tenés que llevar tu platita para pagar tu luz, tu agua, tu almacén, y bueno, el sector público sufre eso, ¿verdad? El sector privado es un poco más previsible, pero también tiene altibajos. El ciclo normal es que cuando invierte el sector público, después de unos años el sector privado invierte. ¿Por qué? Y porque encuentra nuevas rutas, encuentra nuevos hospitales. Ejemplo, el hospital de Encarnación, alrededor del hospital de Encarnación, una cantidad de obras se están haciendo, ¿verdad? Y el sector privado trabaja después de unos años. Si el sector público no hace sus tareas de seguir invirtiendo, lógicamente que el sector privado con el tiempo para. Entonces, eso también pasa con los obreros que tenemos nosotros, ¿verdad? Y así ocurre, ¿verdad? No sé si te respondí, Quique, ¿eh? Sí, sí, sí. Ingeniero Heise, que yo recuerdo en los tiempos en los que la industria gráfica era grande, era vigorosa. Hoy la digitalización Sí, redujo le saca bastante todo, el sí. ámbito de las artes gráficas, pero recuerdo ya, y estoy hablando de probablemente de 20 años atrás, que para poder operar el gremio, adversarios a veces en los precios y en la competitividad, se sentaban gremialmente y pactaron crear un centro de capacitación para formar su propio personal, porque el mercado externo no proveía esas artes profesionales. En el caso de la construcción, de la obra pública, que es su rubro,
se aprende sobre la marcha. Vos tenés una obra, tenés la maquinaria, tenés la pequeña topadora, el Bobcat ese, se presenta al personal dispuesto a aprender, alguien que conoce le muestra y aprende por imitación, es decir, es un proceso de alta presión. No hay un centro, bueno, andate al centro de entrenamiento, ahí te van a entrenar una semana y si pasas las pruebas, el lunes siguiente ya venís a trabajar. Peanda y por ahí se aprende en el sitio de obras. Hay el SNPP tiene simuladores de entrenamiento de maquinarias. Es como vos decís, en cierta manera, como vos decís, che, ahí tengo un auto que es de chofer y le enseñan una semana y se va y aprende a manejar. En cierta manera hay gente muy inteligente, le da para eso, pero hay otra gente no, que pasa por una capacitación. Cuando estamos hablando de ruta, normalmente esa gente primero se le contrata como ayudante de una topadora, como vos decís. Entonces mira cómo se opera y después de 3 o 4 meses, él mismo te dice, yo me animo a operar, ¿verdad? Y se sube y empieza a operar de a poco. Pero hoy ya hay, las mismas empresas que venden maquinaria ya tienen un lugar de capacitación de operadores. Hoy ya hay eso, Quique, ¿verdad? Que todavía no está muy socializado, puede ser, pero hoy grandes empresas como Petersen, como De la Sobera, empresas que venden equipos grandes, como Kurosu, tienen centros de capacitación de operadores, ¿verdad? Hay eso, pero también hay lo que vos decís. Subirte y operar, también hay eso, ¿verdad? Las dos cosas tenemos. Ingeniero, hablaste de una cuestión de regularidad en los ciclos de pago. Creo que quien entra a la industria, al sector vial, teniendo al Estado como cliente en 99 de cada 100 pasos, sabe que el Estado es complicado, que no es un buen pagador, que casi nunca paga en tiempo y forma y que alrededor de los pagos está el fantasma de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces meter eso en una ecuación y hacer sostenible un proceso, mantener a la tropa profesional activada, es un arte que probablemente no te enseñan en la facultad cuando te educas para ser ingeniero civil, el arte de cómo manejar tus finanzas y sobrevivir al mal tironeo del Estado como cliente. Y así como decís, son ciclos. Nosotros conocemos los ciclos. Un año antes de las elecciones, sean municipales, sean departamentales o presidenciales, paraliza el sector de la construcción un año antes. Y la misma cosa ocurre un año después. O sea, de estos 5 años, 2 años, el sector, nosotros ya sabemos de que hay poco movimiento en la construcción. Y después tenemos 3 años relativamente regulares realmente del 2012 aproximadamente, Quique, el país despegó en el sector de la construcción, ¿verdad? El gobierno invertía 100 millones de dólares al año, ahora en los últimos años invirtió 1.000 millones de dólares por año, entonces el sector de la construcción creció. Antes había 10 empresas constructoras, hoy hay 50 o 60 empresas constructoras que trabajan para el Estado paraguayo, ¿verdad? Y como decís, es un ciclo y tenemos que estar acostumbrados a eso, pero eso nos quita que nosotros reclamemos cuando veamos algo regular. Y por supuesto que, como vos decís, entra la duda de que cuando nos cobras entra el esquema corrupción o no corrupción. Yo te iba a decir, uno ante la desesperación, llega a fin de mes, no tenés para pagar tu salario y el dinero que te da el Estado, tiene que pagarte, a todos le tienen que pagar 1.000 y solamente hay 500 millones para pagarte, y cualquier cosa puede pasar, Quique, porque con la desesperación uno hace cualquier cosa, Quique, ¿verdad? Así ocurre. Ingeniero, escuchábamos el otro día, veíamos en las públicas manifestaciones del sector farmacéutico, por ejemplo, que saltaron como si fuera que recibieron una descarga de corriente cuando el ministro Fernández Valdovinos dijo, sí, al sector farmacéutico le estamos debiendo 300 millones, y los muchachos dijeron, no, ministro, no son 300, son 1.000 millones. En el caso de la obra pública, de las obras de infraestructura encargadas por el Estado,
al sector privado. ¿Cómo son más o menos los números? Estamos en la misma situación, ¿verdad? Nosotros le escuchamos al ministro de Economía decir que, no sé, que puede ser que sea 60 o 70 millones de dólares la deuda del sector de la construcción, que es muy poco. En realidad la deuda hoy es de 220, 210, 220 millones de dólares. Y para nosotros, te voy a explicar la diferencia que hay. Yo no quiero hablar mal del sector de salud, es un sector muy necesario. El sector de la construcción, ¿verdad? Hoy abarca 240.000 paraguayos. 240.000 paraguayos dependen del sector de la construcción, ¿verdad? Entonces, cuando vos no le pagás a la empresa constructora, eso resiente en los obreros, porque el sector de la construcción no es el sector que prácticamente dinamiza toda la economía. Nosotros le damos trabajo a, qué sé yo, a muchísimo, al que vende empanadas le damos trabajo aquí, que nosotros muchísimo, al que vende yuyo en las obras, ¿verdad? En las obras, todas las obras que están por el interior del país, nosotros contratamos mano de obra local. Por cierto que no es una mano de obra calificada, pero llevas trabajo al interior del país, que es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, cuando le debe al sector de la construcción 200 millones de dólares, y es un golpe grande, Quique, para nosotros, llega un momento, yo te puedo decir con conocimiento de la Cámara Paraguaya de la Construcción, que alberga empresas grandes, medianas y pequeñas. Las empresas pequeñas están recontra mal. No quiero ni que digan, mencione que estén en una quiebra, porque muchos están en situación de quiebra y la empresa mediana también están llegando a eso. Entonces, lo que hacemos nosotros, gracias por el título de gremialista, aunque no me considero todavía un gremialista full, pero yo peleo por el sector. No puede, hay empresas pequeñas que están en situación de quiebra aquí, que verdad no cobra, no puede pagar su obrero, y eso es gravísimo. Y lógico que vamos a salir a hablar sobre el tema, y más todavía cuando el ministro de Economía minimiza eso, porque él minimiza, no, ¿qué es lo que es 60 millones de dólares, 70? Nada, no es para el sector de la construcción. Para nosotros un golpe gigantesco, muy grande. Bueno, parece que tiene un problema con los números. ¿Dónde habrá comprado su calculadora, señor ministro de Economía y Finanzas? Que en el caso de las farmacéuticas ha dicho 300 millones y eran 1.000, y en el caso de la obra pública, de la infraestructura vial, dice 60, 70, y la deuda en realidad trepa arriba de los 200 millones de guaraníes. Estamos empezando a caminar el mes de noviembre. ¿Hay plazos, hay agendas que deben ser cumplidas dentro de este año, o son tiempos infinitos y el Estado paga cuando puede o cuando quiere? No, hay plazos. El presupuesto general de gastos, que son anuales, ellos tienen un tope hasta el 31 de diciembre que pagar. Lo comprometido en total para el año son 680 millones de dólares, y a octubre ellos han pagado 350 millones de dólares. O sea, han pagado un poco más que el 50%, llegando a noviembre, diciembre, 2 meses más. O sea, hay plazo hasta el 31 de diciembre, así como va, no van a pagar todas las cuentas, va a pasar para el año que viene las cuentas, y el presupuesto que tiene Obras Públicas para el año que viene es aún menor. Entonces, esto se va agravando, y hace poco Capaco le recibió a un expresidente chileno, Eduardo Frei, año 94-2000, presidente de Chile, que fue en la época de oro de la infraestructura en Chile. Él dijo, sin infraestructura no hay crecimiento. O sea, si el gobierno no invierte en infraestructura, no va a crecer el país. Entonces, nosotros tomamos esa palabra de este presidente con mucho conocimiento del hecho. Entonces, si no hay apuesta por el sector de infraestructura, y bueno, el país puede tener grado de inversión, todo lo que quiera, pero si no hay rutas, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay todo lo que hace a la infraestructura, y el país se va a ir quedando, Quique, ¿verdad? Ingeniero, la interlocución del sector de la obra de infraestructura vial, la interlocución natural sería con el Ministerio de Obras Públicas, pero la cuestión del dinerito es con Economía y Finanzas. Esas son vías que están abiertas, no hay señales de conflicto. ¿No es un buen síntoma el que el ministro de Economía parezca no manejar los números reales
del problema, pero eso es subsanable con una planilla Excel. Lo malo sería que no haya voluntad de sentarse y decir, a ver muchachos, ¿cómo solucionamos esto? A ver, el Ministerio de Obras Públicas tiene un proyecto muy ambicioso. A nosotros, lo que está ejecutando ahora, lo que está haciendo Obras Públicas, mira, hoy tiene contrato por valor de 2.000 millones de dólares que hacer en los próximos 2 años. El año que viene va a volver a licitar montos similares, va a llegar a 4.000 millones de dólares. Si eso vos dividís, Quique, en 36 meses fáciles, te sale cuánto necesitas por mes el Ministerio de Obras Públicas para pagar su cuenta. Eso sale 100 millones de dólares por mes y el Ministerio de Economía está pagando 25, 30 millones. Es fácil, es demasiado evidente explicarle al ministro de Economía y estamos en esa gestión. Él menciona, y es lógico, que hay una ley de tope fiscal, entendemos como paraguayo eso, pero también hay una consecuencia de que si no se invierte en la infraestructura del Paraguay, de a poco va a ir decreciendo. Paraguay hoy ocupa el penúltimo lugar en infraestructura en Latinoamérica, Quique, ¿eh? Escuchá, penúltimo lugar. Estamos mal en infraestructura. Y si ahora no invertimos, y vamos a seguir igual. Ingeniero Heise, que le agradezco mucho estos minutos que ha compartido con nosotros. Me parecen muy ilustrativos estos datos, esta cadencia conforme a la cual hay un ambicioso plan de inversiones y desarrollo de infraestructura, pero sobre los números totales pareciera ser que por cada 100 que se endeuda, el Estado solo paga 25. Entonces eso va a llegar a unos cuellos de botella financieros como los que parece que están sucediendo en este momento. Ojalá haya sensatez, capacidad de diálogo y desatar esto, porque como usted dice, la obra vial tiene esa cualidad expansiva de que impacta en la economía de muchas maneras. Una obra que termina, una ruta que agiliza el tránsito de bienes y servicios, termina engrosando los ingresos del Estado. Así que más vale que se trate de armonizar todo lo que está en el medio. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Quique, a vos. Muchas gracias por todo. El ingeniero José Luis Heise, que de una de las cámaras del sector de la construcción vial Capaco. Bueno, creo que también es parte del panorama de un año que termina y la gente dice, che, está por terminar el año y vos me debes mucha plata todavía, ¿verdad? Las cuentas del Estado, amigos. Supongo que contrastando estos valores, estas cifras que recibimos el día de hoy, podemos ir viendo los niveles de ejecución presupuestaria y cómo llegará el gobierno del señor Santiago Peña a diciembre en estas materias. Hagamos una pausa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del Tablero. Será un placer reencontrarnos el día de mañana, siempre a las 21 horas en Mega TV. El cuarto año de El Tablero, que generamos un fenómeno resiliente también como grupo interno de trabajo. Queríamos un diálogo político intenso, quedarnos en el vibrante territorio de la política, pero el dictado de la realidad a veces nos marcan nuevos nortes, nuevos derroteros, atendiendo también a lo que le pasa a la gente y nuestra necesidad de registro, de análisis, de reflexión sobre la realidad se desplaza a esos nuevos territorios. Gracias por la compañía, gracias por la sintonía, será un placer reencontrarnos próximamente.